Muy bien, y como lo prometido es deuda, aquí en el podcast Metanoia 369 siempre tenemos invitados de calidad, invitados de lujo, y hoy me place mucho en esta nueva versión del podcast de Metanoia 369, tenemos el primer invitado hombre. Dirán, no, es que todo es para mujeres. No, lo que pasa es que yo veo que como que las mujeres somos las que estamos siempre más atraídas, o por lo menos dentro de lo que yo conozco, por estos temas espirituales, pero desde luego hay grandes maestros, hay seres de luz hermosos en lo masculino, y es para mí un súper placer presentarles a Cristian Guevara, un viejo amigo, no porque sea viejo, sino porque llevamos muchos años de conocernos, aunque hemos estado siempre en distintas esferas del planeta, pero nos conocemos hace bastantes años, nos conocemos en Bogotá con Cristian. Él es terapeuta holístico, me encanta, estudiante de la vida, de la astrología maya y del chamanismo. Además, les cuento que por experiencia propia tiene unos dones impresionantes de sanación, unos dones increíbles en cuanto a la asertividad y a la sabiduría que se le ha otorgado para ayudar a la humanidad. Bienvenido, Cristian, a Metanoia 369. Muchas gracias, Ángela. Es un gran placer poder encontrarte en ese espacio. La vida nos ha encontrado muchísimos espacios diferentes en diferentes lugares del mundo y es un gran placer poder participar en ese espacio, diríamos, de charla, pero que termina siendo esas charlas, esos cafecitos terapéuticos, ¿no? Así es, Cristian. Te conozco a ti, conozco también a tu familia, que para mí también son como una familia de alma, y la verdad que los tengo a todos en mi corazón, y una familia muy especial, de mucha luz, de mucho brillo, pero hoy eres tú el protagonista, y me gustaría que, yo ya te he presentado un poco formalmente, pero me gustaría que le contaras a la audiencia de Metanoia 369 quién es Cristian Guevara. Bueno, Ángela, yo soy un ser humano intentando vivir una experiencia humana dentro de este cuerpo espiritual que nos habita dentro, ¿no? Esto suena así como muy, muy filosófico, pero cada día me doy cuenta que la necesidad de poder conocernos está por dentro, ¿no? Y uno, en la medida en que van pasando los años, se da cuenta de cuán poco se conoce, ¿no? Entonces yo por eso mandé, cuando me dijiste, escríbete, dije, estudiante de la vida, porque me considero una persona que en el día a día intenta tomar el espacio que llamamos tiempo para poder aprender y desaprender. Yo soy nacido en Colombia, somos paisanos. eh, en Colombia tuve la oportunidad de vivir en muchas ciudades, nací en un lugar eh, poco conocido para los mismos colombianos llamado Chocó, en la capital que es Quibdó, que es un paraíso sobre la tierra. Es un lugar maravilloso, exuberante en naturaleza, bastante olvidado por el gobierno nuestro, pero yo diría que es casi una bendición, porque eso es lo que ha permitido que se mantenga como un paraíso. Y crecí luego en Cartagena de Indias, en el Caribe, que ya es una ciudad más conocida, de una familia multicultural. Y tengo raíces chocuanas, tengo raíces costeñas, tengo raíces españolas, tengo raíces del mundo que me ha permitido nutrir lo que soy yo. De esas raíces rescato a mis abuelos, un abuelo blanco español y un abuelo negro chamán. Wow. Y esas dos vertientes culturales, étnicas, de visión de vida, me han permeado mucho porque me han permitido entender el mundo desde esa diversidad, ¿no? Y bueno, yo mismo, ¿no? Soy una persona que, que, que me describo a mí mismo como un ser humano pleno de varias culturas, ¿no? Y en esa multiculturalidad siempre me estuve preguntando y cuestionando mucho por quién era, ¿no? Eh, Cuando era niño, cuando estuve pequeño, en Cartagena sufrí racismo, por ejemplo. Y fue en la escuela que fue por la primera vez que entendí que era eso. Yo vivía en casa con un abuelo blanco que me amaba como
su ojo derecho y encontrarme de repente personas que me estuvieran discriminando por mi color de piel fue un gran shock. Y eso para mí fue bastante importante porque me permitió entender que el mundo lo dividíamos en categorías, en colores, ¿no? Y después de la decepción de entender eso, me tocó crear una estrategia de supervivencia. En esa estrategia decidí eh, ser inteligente, ¿no? Y decir, bueno, ellos se burlan de mí porque soy negro, voy a ser el mejor alumno de la clase y lo logré. Entonces, cuando querían hacerme bullying por mi color, decía, bueno, el negro es más inteligente que tú. Y ahí se acababa la discusión. Eso fue bueno en el sentido de que no encontré en la violencia el recurso que es quizás más a la mano para defenderme, sino darme una valía. El lado menos bueno de eso es que crecí con la idea de que tengo siempre que demostrar, ¿no? Que demostrar que soy bueno. Entonces esto termina volviéndose un hándicap cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de que creces con un montón de inseguridades. Porque si no eres capaz de demostrar lo que vales, lo que sabes, entonces la gente no te va a aceptar. Y para eso me valió mucha terapia, mucho trabajo interno. Y yo empiezo hablando de ahí porque creo que el, la mejor experiencia para un terapeuta es su propia sanación. Entonces, el encontrarme con este tema de la discriminación te permite ponerte en los zapatos de las personas que no la pasan bien, ¿no? Y, y entender desde el dolor propio el dolor de otros. Pero fíjate tú que mi primera reacción no fue dedicarme a ser psicólogo, ¿no? Que eso sería como lo más, ¿no? Yo estudié comunicación social y periodismo y me formé como periodista, pero paralela a los estudios siempre hice mis propios estudios. Entonces estudiaba desde muy pequeño, recuerdo cuando tendría, no sé, 12, 13 años, le pregunté a mi madre una vez, mamá, ¿por qué hay gente que se parece? Estas personas se parecen en la forma de ser y tal. Y ella me sacó un libro de astrología y me dijo, lee esto. Y desde ahí yo me volví un apasionado de estos temas. Entonces yo estudiaba en la universidad, pero paralelo siempre estaba haciendo un estudio de astrología o numerología para entender el ser humano. Y termino la carrera, yo termino la comunicación y me fui a hacer un viaje iniciático. Me fui a encontrarme, estuve en Venezuela, estuve en Brasil y ahí tuve muchos conocimientos de la parte espiritual, de la parte interior. Y luego volví a Colombia y volviendo a la realidad, pues volví como periodista, ¿no? Entonces trabajé en radio un tiempo, eh, hasta que me di cuenta que realmente la carrera es muy linda, pero la forma como se ejerce el periodismo en Colombia es peligrosa y aparte de peligrosa, frustrante, que si no estás poniendo tu vida en riesgo, para sobrevivir tienes que decir y hablar y pensar lo que dice el dueño del medio, ¿no? Entonces, eso a mí me causó mucho conflicto, sobre todo en la época de las elecciones, cuando llegan con sobrecitos a que hables por esta persona o por la otra, y ahí no me encantó y decidí hacer un giro, ponerme de lado con el periodismo, y fundamos con unos amigos eh, creamos una fundación para desarrollar proyectos de medio ambiente en el Chocó, que valga decir es un departamento, es el lugar de mayor biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado, mucho más que la Amazonía. Y desafortunadamente es un lugar que está muy en riesgo porque es una territorio de grandes yacimientos de oro, de platino y de madera preciosa. Entonces, la deforestación, la minería ilegal son la amenaza y el pan de cada día. Esto lo tomé como bandera y empezamos a trabajar por esto. Y de ahí me doy cuenta de que yo era el que escribía los proyectos, pues tenía el conocimiento, vamos a decir, de la comunicación, pero tenía vacíos en cuanto a la parte académica. Entonces ahí me voy a España a hacer un máster en medio ambiente, dimensiones humanas, socioeconómicas, y el destino me agarra y me lleva por otro lado. Entonces ahí, cuando fui a hacer estos estudios, me di cuenta de que la gente estaba necesitada del conocimiento B que estuve estudiando durante todos estos años y empecé a trabajar por necesidad, porque tanto estudiante no tienes dinero, entonces empecé como por accidente, me invitaron a una entrevista como hoy en una emisora latina en Madrid y el amigo periodista que me invitó sabía que yo sabía del tema de la astrología maya, empezó a hacerme preguntas, la gente empezó a llamar, a interesarse, a pedir citas
y ahí yo poco a poco empecé a irme hacia otro lado, lo que era mi hobby se empezó a volver mi trabajo. Y pues la vida dio más vueltas, conocí a una chica suiza, me vine a vivir aquí, nos casamos y bueno, hice la vida aquí. Y ahí empezó esa aventura de ser terapeuta. Si hago un resumen de quién soy yo, bueno, un poco largo. No, está genial porque nos has llevado a viajar por diferentes partes del planeta y también por diferentes partes de tu alma y también nos has llevado a viajar por diferentes partes de tu cuerpo, porque mientras hablabas veía a- al español, veía al chocuano, veía Al a niño. todos esos seres, porque al fin y al cabo nosotros somos ese resultado de la mezcla de la sangre, del alma de nuestros ancestros. Y qué bonito porque realmente los estereotipos y los paradigmas sociales que nos imponen el estudiar una carrera nos llevan por un camino que a veces creemos que es el equivocado, pero sabes que absolutamente nada es casualidad, porque ese camino que probablemente decimos, esto no era, te ha llevado a otra cosa, la inquietud por comunicar. De todas maneras, hay gente que tiene una sabiduría espiritual impresionante, pero no la sabe comunicar. Así es. Y yo creo que comunicar es una habilidad que es el eje transversal para todo. Y qué bonito, tenemos eso en común, ¿no? Porque fíjate, yo también soy comunicadora social y periodista y también en algún momento de la vida me di cuenta que comunicar noticias sensacionalistas no era lo mío, que lo mío era comunicar para el desarrollo y comunicar para transformar el alma, ser una comunicadora del alma. Y esa es la Ujú. manera más asertiva y en este momento de la historia, la mejor manera que podemos aportar a la humanidad. Ya hay muchas personas, con todo el respeto que se merece el periodismo, una profesión muy admirada, que los periodistas construyen historias, pero desafortunadamente no se pueden siempre construir historias desde la realidad, sino desde los sesgos. Pero bueno, eso no es lo que nos ocupa. Qué bueno que pudiste llegar a esto. Ya con eso me contestaste la primera pregunta que tenía para ti, que era saber cómo llegaste al mundo de las terapias. Y fíjate, Cristian, que hay personas que quieren hacer algo y no lo consiguen, y tú llegas, no diría por accidente, sino porque la vida te ha revelado y te ha puesto en bandeja esa misión de vida a la que tú has venido porque realmente haces algo muy importante. Y has mencionado algo que me gustaría que aclaráramos. Has mencionado la astrología y has mencionado el chamanismo. Son, ya tú me aclararás desde el punto de vista profesional, si le podemos llamar ciencias, creencias, dogmas, ¿cómo le podemos llamar? Y a mí es que yo estoy haciendo como una campaña por desmitificar la mala prensa que se le ha hecho a lo que hemos escuchado. Yo escuchaba desde pequeña como las ciencias ocultas, Ujú. como Sí, aquello sí. pecaminoso. Y realmente es que yo lo que considero es que al sistema general, sin sentar a nadie, le ha interesado que este conocimiento oculto salga a la luz, porque es un conocimiento que nos lleva al autodescubrimiento y como tal al despertar de conciencia. Pero a nuestro Sí. megasistema no le interesa que la gente tenga un despertar de conciencia, sino que esté totalmente alineada y alienada. Uy, me salió Estoy de bien, acuerdo contigo. dos palabras que se confunden, pero aquí te he dicho varias preguntas, pero centrémonos en especificar acerca del chamanismo y acerca de la astrología, cómo lo podemos ubicar desde un punto de vista profesional y como desde el punto de vista de la sabiduría, porque esta es sabiduría ancestral que se ha oprimido durante años y qué bonito que ahora haya gente muy profesional como tú que lo está sacando a la luz desde un punto de vista desde el respeto y desde el servicio a la humanidad. Y yo le incluiría inclusive desde la ciencia, porque, como te había dicho, yo crecí con la estela de mi bisabuelo chamán, eh, en un hogar en donde este bisabuelo chamán era como una leyenda, ¿no? Pues yo crecí en esa época en Cartagena y vivía con mi otro abuelo,
el abuelo blanco español, que realmente los dos eran mis bisabuelos, ¿no? Él era el padre de mi abuelo materno. Y este abuelo era la antítesis del otro. Era un intelectual, fue uno de los primeros libreros que hubo en Cartagena, propietario de una primera librería. Él le enseñó a mi madre a leer a los 2 años. Mi madre, eh, una mujer, bueno, además súper dotada, porque terminó los estudios a 14 años, a 15 años ya estaba en la universidad estudiando Derecho, una mujer que se formó en Derecho, pero que como yo tenía su parte también ahí alternativa. Mi madre es una persona que tiene capacidad de evidencia, ella ve cosas y, y, em, y ella le tocó crecer con esos dos mundos, ¿no? Con el mundo de ese misticismo y con el mundo del pragmatismo intelectual del abuelo blanco. Y, y para mí fue el mejor ejemplo de que uno puede vivir con los dos, porque los dos hacen parte de la naturaleza inherente del humano. Lo que pasa es que durante muchos años, y eso ha tenido mucho que ver las religiones, han querido dividir, ¿no? La ciencia de la espiritualidad. Y cada vez más la misma ciencia se está encargando de unir esos dos ejes, ¿no? A través de la física cuántica, por ejemplo, los físicos cuánticos han tenido para poder entender estos nuevos principios que se salen de lo mecánico y entran en lo cuántico, ir a estudiar los sutras budistas, ir a buscar las escrituras, para entender una dinámica que es bien física, porque hace parte de la física, pero que estudia el mundo invisible, ¿no? Entonces, hablar de chamanismo significa, sí, hablar de física cuántica. Los principios que el chamanismo enseña desde la antigüedad son los mismos principios que la física cuántica ahora está hablando, pero dando unas explicaciones. Entonces, lo que yo he entendido, Ángela, es que a lo que le llamamos misticismo o a lo que le llamamos ciencias ocultas, precisamente se le llama eso porque no las entendemos. Ujú. Cuando no entendemos algo, lo demonizamos, lo satanizamos. Cuando empezamos a entender, nos damos cuenta de que todo tiene una dinámica que, si bien no necesariamente va a ser explicada desde la lógica, tiene una explicación que puede ser racional. Porque la lógica y lo racional son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de lo racional es porque hay una explicación, que te pueden explicar. Cuando te hablan de lógica, te hablan de un movimiento mecánico, y es lo que durante muchos años se estudió en la física mecánica. Entonces, las leyes que tienen que corresponder a una causa y un efecto físico. Pero cuando la física cuántica te dice que observando algo puedes modificar lo que observas, ahí se te rompe, se te explota la cabeza. Y eso fue lo primero que pasó. Hay un libro muy interesante, Ángela, para ti, para tus seguidores, que se llama El campo de Field en inglés, que está escrito por una periodista inglesa, em, y ella se encargó de entrevistar a los primeros físicos cuánticos. Y ahí se veía que los primeros físicos cuánticos fueron cazados como brujas, como hacían en la Inquisición, por los físicos tradicionales. ¿Por qué? Porque estos nuevos principios derrumbaban el mundo de ellos. Cuando al ser humano lo sacas de lo seguro, saca todos sus instintos de supervivencia. Y gran parte de los instintos de supervivencia van acompañados con violencia, con acallar, con cerrar la boca, con prohibir, con censurar. Pero tarde o temprano, pues la verdad prevalece. Y la física cuántica es lo que efectivamente representa el futuro de esta humanidad. A mí lo que me alegra mucho y lo que me encanta es que la ciencia y la espiritualidad se están uniendo. Yo no estoy hablando de religión, hablo de espiritualidad. La religión es una construcción humana que se utilizó también como un mecanismo de alienación, como tú utilizaste la palabra. Más de separación, porque fíjate que el Sí, origen sí, sí, etimológico de la palabra religión es relegar, es como relegar supuestamente a lo bueno de lo malo, pero en realidad lo que se ha hecho es separar, y sabemos que la así es. separación es debilidad. Cuando separamos la humanidad, la estamos debilitando. De hecho, hay Ujú. una frase muy conocida a nivel que se ha usado muchísimo para alinear y alienar al pueblo, y es vivir y vencerás. Y esto se ve en las familias, en las empresas, en la política, en las naciones, naciones divididas, Así totalmente es. debilitadas, porque nos volvemos enemigos unos de otros y estamos Ujú. pensando cómo derribar al otro en lugar de pensar cómo crezco yo, cómo ayudo a crecer al otro. Y a mí me encanta, Cristian, porque estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy convencida
de que la humanidad está volviendo a ese origen de no, porque antiguamente estábamos unidos, pero el mismo sistema se encargó de desintegrar mente, alma y cuerpo. Por un Así lado la es, mente, por otro lado el alma, por otro lado el cuerpo, cuando perfectamente se sabe que somos un sistema. Esto que te así es. dicen, nos dicen coloquialmente, por ejemplo, en una empresa, usted deje los problemas en su casa. Esto es literalmente imposible. Tendríamos que ser personas, actuar, se puede actuar, podemos O actuar, máquinas, o pero, máquinas. Y esa pero es la cuestión ahora, que la gente tiene miedo de que los robots y la inteligencia artificial te reemplacen. Esta es la época, realmente vamos a comenzar la era humanista. La verdadera era humanista va a comenzar con la tecnología. ¿Por qué? Porque, y es mi visión, cada vez más el trabajo menos interesante lo van a hacer las máquinas. Y el trabajo verdaderamente que te distingue de las máquinas es lo que te conecta con lo humano. Una máquina no va a conectarte con la espiritualidad. Nosotros tenemos dentro una energía que se conecta con el mundo invisible y se conecta con lo más grande. Nosotros hacemos de parte de eso grande y eso lo experimentamos cuando nos conectamos con esta energía. Entonces allá ahí empezamos a entrar en unos espacios en donde lo humano en sí no puede ser jamás reemplazado por una máquina ni por una inteligencia artificial. El arte, la espiritualidad, el deporte, las ciencias, porque las máquinas en sí no van a seguir desarrollando. Todos esos caminos humanos, la creatividad, van a ser cada vez más estimulados. Y el trabajo esclavo, el trabajo no interesante, repetitivo, que lo hagan las máquinas. Y vamos a llegar a una época en donde el humano va a darse cuenta de que podemos crear una capacidad de riqueza tal que no vamos a necesitar trabajar como lo hemos pensado ahora, sino que vamos a disfrutar de hacer lo que nos gusta. Ese es el mundo en que yo sueño, ¿ok? Y lo que a mí me alegra ojalá lo mucho, disfrutemos. sí, y lo que a mí me alegra es que hay muchos maestros espirituales que hablan de eso. Pero Ujú. bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿qué es el chamanismo? El chamanismo es un camino de vida. Es un camino que te muestra unas leyes que rigen el universo. Y lo más interesante, como te decía Ángela, es que a la medida en que las vas estudiando, te vas dando cuenta de que resuenan total con la física cuántica, por ejemplo. Em, Quiere decir que los chamanes a la base son científicos, ¿sabes? No, Entonces, y esto, aquí cabe una acotación muy interesante y, y es que no sé si sabes que Albert Einstein se fue a aprender de los chamanes, se fue a aprender de los indígenas. Y hay una no, no sabía. fotografía y cuando esté editando este podcast voy a poner la fotografía de Einstein con los indígenas. La voy a poner aquí. No me extraña, ¿eh? Y cada vez más, como te digo, a mí me alegra porque el mundo está yendo hacia allá, yendo hacia unir lo que durante mucho tiempo pensamos que jamás se podía unir. Y es que es normal y natural porque eso hace parte de nuestra naturaleza. Es inherente al hombre tener un sentido místico. ¿Qué es lo místico? Conectarse con lo que no entiendes, pero que lo puedes sentir. ¿Ok? A Lo que ti, pasa es que estamos divididos y sí que es verdad y yo me he encontrado mucho con esto porque tengo amigos en lo intelectual que son súper mentales, tengo muchísimos, me muevo también mucho en el mundo de la psicología, de la holística y demás, y te encuentras con muchas confrontaciones en las que te dicen yo no creo sino en lo que veo, pero cada vez ujú, la ciencia está demostrando cosas que es que ya existen desde el origen, lo que pasa es que el camino de la ciencia es mucho más lento pero sí que es verdad y algo que también a mí me resuena un montón, y es que últimamente la ciencia se ha convertido en lo que era la religión hace unos años. Hace unos años lo que no decía la religión no existía y ahora lo que no dice la ciencia no existe. Y entonces nos estamos volviendo como unos religiosos relegados solamente a la ciencia. pero precisamente es eso, ¿no? Dicen que cuando más oscurece es que va a amanecer, ¿no? Cuanto Así, más es el pataleo de ahogado, ¿no? Se están dando cuenta de que las bases de esa ciencia que se conoció desde antaño está cambiando y va a seguir cambiando. me encanta. Bueno, Eh, vamos a volvernos a centrar en ti, Cristian. Y tú no, pero tienes, espera que yo quiero decir algo muy importante, si tú me lo permites, como para cerrar esto. El chamanismo es un camino de vida. La astrología maya es un conocimiento ancestral que cada vez está tomando más fuerza porque los mayas
en sus predicciones, ojo, jamás dijeron que el mundo se iba a acabar en 2012. Eso fue una interpretación que hicieron igual muy comercial para vender la película aquella, pero los mayas han dado pistas de cosas que van a servir como línea directriz de los próximos tiempos. Entonces, para mí son conocimientos ancestrales los dos que permiten entender la vida moderna. Si quieres que haga un resumen de esos dos conocimientos. Espectacular, es que estamos experimentando un nuevo mundo y el nuevo mundo no es que se haya destruido una tierra para construir otra. De hecho, en este momento de la historia es mucho más evidente que vivimos en mundos paralelos. Aunque ¿Sí? estemos en las mismas ciudades, en las mismas comunidades, los mundos son completamente paralelos y los modos de percibirlo también lo son. Y por eso es que nuestras proyecciones son muy diferentes, porque obedecen a todo ese conjunto de universos y multiversos que vamos percibiendo en la Maya, ¿no? Y que se puede, que también le dicen la Matrix, ¿no? Sí, Esta de acuerdo. ilusión de vida y cada día nos damos La más caja. cuenta que vamos, es el qué, La caja también le llaman. así es, y cada vez nos damos cuenta que vamos evolucionando hacia ese despertar y hacia ese ir proyectando nuestro ideario de vida. Qué bonito Ujú. de verdad poder Sí. tener acceso a esta información. Y si tú estás viendo esta información a esta hora, no es casualidad, quiere decir que tú estás llamada también a este despertar de conciencia. Así es que si te gusta esto y crees que hay más personas que están interesadas en tener estos conocimientos y te llama la atención, es por algo, así que no dudes en compartir este mensaje. Y ahora sí enfoquémonos en el tipo de terapia que haces, Cristian. ¿Mm? ¿En qué Sí. te has especializado? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿En qué consiste y qué beneficios trae para las personas que, que hacen este tipo de terapias contigo? Bueno, yo me he formado en varias disciplinas. Llegando aquí a Suiza, algo que siempre me gustó desde niño era la parte de masajes y el trabajo manual con la energía y con las manos. Y fíjate que en Colombia no lo estudié, por lo que dijiste antes, porque en Colombia todavía es mal visto, ¿no? Ser fisioterapeuta o hacer trabajo de esto son profesiones que para el ojo de mucha gente no tienen mucho valor. Aquí en Suiza un fisioterapeuta gana muchísimo dinero, por ejemplo. En Colombia son profesiones que no son bien pagas y mal vistas, ¿no? A mí siempre me gustó el contacto con la energía, con el cuerpo. Y viniendo aquí, visto que mi parte terapéutica se estaba abriendo, yo hice una formación como masoterapeuta y soy reconocido oficialmente como terapeuta de terapia manual en Suiza. Y así fui haciendo más formaciones, estudié cromoterapia, que es también la sanación con la luz y con los colores, pero al mismo tiempo, vamos a decir que mi base siempre fue la astrología maya, ¿no? A mí me gusta mucho la astrología maya porque permite entender a la gente el tipo de energía que nos habita. La astrología maya explica que nosotros no somos una sola forma de energía, que somos muchas formas de energía que trabajan sincronizadas y que el entender esas energías por separado nos permiten entender la complejidad de nuestro ser. Nosotros no somos una sola forma, somos realmente varias dimensiones en un mismo cuerpo, ¿no? Y eso es lo que nos hace complejos, pero al mismo tiempo fascinantes. Entonces, desde ahí, mi visión siempre ha sido tener una visión holística. Mucha gente se hace llamar terapeuta holístico, ¿no? Pero mucha gente dice, bueno, ¿y qué es holística? La holística es precisamente eso, es el estudio de el conjunto de lo que conforma el humano, ¿no? Lo holístico es esa condensación de varias cosas que tenemos nosotros. Y entonces mi trabajo consiste en ocuparme de la mente, el cuerpo y la energía. Yo para eso he hecho muchas formaciones. Una de mis formaciones de base a nivel energético se llama la terapia Sama, desarrollada por Beturiana Arana, un gran terapeuta catalán, que hace las formaciones en Girona, en España, y sentí un llamado, una fascinación y he seguido todas sus formaciones. Pero él en las formaciones dice algo que es maravilloso y que esa ha sido mi bandera. Él dice, esta terapia Sama es la terapia del terapeuta. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tomar esto como una herramienta, pero cada uno luego va a desarrollar, vamos a decir, sus propias capacidades para ponerlas al servicio del trabajo terapéutico. Y eso fue lo que hice.
justo con la terapia Sama, que ya tiene un acercamiento a lo chamánico, a lo cuántico, empecé a profundizar más en el tema del chamanismo y entender cómo funciona la energía desde ese aspecto, ¿no? La conexión con el mundo invisible. Entonces, a mi terapia le he ido incluyendo también conocimientos desde el chamanismo, desde la física cuántica, la neurociencia y la biodecodificación. Si se quiere, yo hago una terapia integral basada en esos conocimientos, pero lo que tengo como bandera y es lo que me guía es la intuición. Entonces, cuando la persona viene, yo lo que primero hago es conectarme a su energía, sentir la necesidad y poner a trabajar a mi intuición y mis guías, porque yo no trabajo solo, ¿no? La persona que me viene a ver, y aquí me han venido a ver muchas personas que se hacen llamar cartesianas o escépticas, en la medida en que van sintiendo los efectos de la terapia, se abren a entender un mundo mucho más allá de lo que explican las teorías, ¿no? Las teorías científicas o lo que hemos aprendido desde el conocimiento racional. Y es ahí donde la magia opera, que cuando permitimos que la razón y la intuición se junten, estamos, estamos encendiendo el motor cuántico que tenemos. Entonces, mi terapia es una terapia holística, bien como se puede decir, basada en conocimientos científicos y en prácticas que he aprendido, pero llevadas a otro nivel desde mi propio conocimiento, si se quiere decir. Pues fenomenal. Además que estás en un país donde en teoría podríamos pensar que la limitación humana, ¿verdad? Podría pensar, pero bueno, en este país donde la gente es tan fría, donde la gente no Ujú. cree en nada y lo has podido desarrollar y lo que pasa es que realmente cuando tenemos una misión es que los caminos se abren, es que lo demás son excusas. Cuéntanos un pequeño apartado de Pero cómo has sí, experimentado esto justamente en un país se estereotipa como un país muy frío. tal cual es un estereotipo. Es decir, aquí en Suiza, por ejemplo, y eso lo he notado también en Alemania, los países que producen medicamentos, que Suiza es uno de los mayores productores de medicamentos junto con Alemania, la farma, son los países donde la gente se abre más a lo alternativo, porque se dan cuenta de que los medicamentos no son la solución. Los medicamentos terminan siendo un efecto placebo, pero hay muchas más cosas más allá de los medicamentos que no se solucionan. Entonces la gente está muy abierta a experimentar terapias alternativas. Y lo que tiene fantástico Suiza es que tiene un sistema de medicina complementaria en donde la gente puede hacer terapias complementarias que son reconocidas por el seguro médico. Wow. Entonces, el sistema ha entendido que realmente no solamente se sana con la medicina alopática tradicional, sino que necesitamos más. Entonces la gente se abre cada vez más y cada vez más hay personas abiertas a experimentar terapias holísticas. Pues qué Em, maravilla, porque por ejemplo aquí en España sucede todo lo contrario. sí, Aquí lo que hace es satanizar a todo lo holístico, les dicen desde de humo, no sé qué, hacen hasta campañas de televisión para prevenir. yo, yo creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos de los pataleos de ahogados, porque eso es una directiva de la Unión Europea. En Francia es igual. En Francia casi que se persiguen a los terapeutas como delincuentes. Y es una lástima porque precisamente cuando el sistema entiende que lo que se quiere defender es la salud, no un negocio, que la salud se ha vuelto un negocio, y cuando se entiende que con la salud no se hace negocio, es cuando cambian las cosas. Eh, Creo que el único país de la Unión Europea en donde no sé, pero por la presión de la gente es Alemania. Pero si no, en el caso de Francia es igual que y quizás peor que el de España. Lo digo porque Francia está aquí al lado. En la zona donde yo vivo, estamos fronterizos con Francia, ¿no? Entonces, muchas personas vienen a verme de Francia y me comentan esto, ¿no? Que el sistema en Francia realmente no está adaptado para entender esta dimensión de la salud, ¿no? Entonces, volviendo con el tema, Ángela, la gente en Suiza sí es más fría que, que vamos a decir que en España, pero son más conscientes de darle importancia a su salud, viéndola más allá del físico, ¿no? La gente valora mi trabajo.
y la gente no escatima en pagar. Así a algunos les paga el seguro complementario, pero mucha gente viene a verme pagado de su bolsillo porque saben que están haciéndose un beneficio y que se están permitiendo em, cumplir una necesidad también, que es de su ser, ¿no? Una necesidad que va más allá del físico, pero que les produce un bienestar y les produce también una cierta conciencia frente a lo que es su existencia, ¿no? Fenomenal, me parece que esto es evolución, esto es avance Claro. de la sabiduría. Y hablando de espiritualidad, cuéntame, te voy a hacer una pregunta aquí que es muy simple, casi mucha gente la pregunta desde un punto de vista muy religioso, yo te lo quiero preguntar desde el punto de vista espiritual. ¿Crees en Dios? Yo creo en Dios, sí. ¿Y para ti quién es? Y, y mi concepción de Dios es parte desde mi propio conocimiento, lo que decía desde el comienzo. Para mí, los seres humanos somos energía, esencialmente. Una energía habitada en un cuerpo físico, pero somos energía. Y cuando yo oro, es conectarme con una energía superior cuando siento esa presencia. Yo les hablo a mis clientes y les pongo el ejemplo porque sí, aquí hay mucha gente que no cree en Dios. O sea, ellos están abiertos a experimentar cosas, a sentir, pero peleados con la religión, ¿no? Que desafortunadamente hablar de Dios para muchos es hablar de religión. Y Ujú, ahí lo que yo les digo es no, Dios yo lo veo como la fuente. Yo les pongo el ejemplo de que para mí Dios es un océano y que nosotros somos una gota de ese océano. Como gota tenemos una existencia bastante limitada, pero si realmente queremos experimentar lo limitado, tenemos que conectarnos con el océano. Y ahí nos volvemos un océano. Tenemos la fuerza de un océano, la capacidad y la amplitud del océano. Entonces, cuando yo hablo de esa figura, la gente se dice, ah, y se permiten ir a explorar ese mundo de la conexión, de la oración, de sentir la energía. Y créeme que mucha gente que se decía llamar cartesiana, empiezan a abrirse a la existencia de un mundo más grande, ¿no? Em, yo hice una formación chamánica con una mujer, si me permites hablarte, porque me parece una experiencia muy interesante, que se llama Corinne Somja. Ella es una chamana francesa. Y es muy interesante, hay una película sobre su vida que se llama en francés Un monde plus grand, un mundo más grande, un mundo más grande, sí. Y cuenta la vida de ella. Ella era una periodista, por eso es que me llamó mucho la atención también, especializada en la etnomúsica. Ella trabajaba para la BBC de Londres y la contrataban para hacer documentales sobre la música étnica, ¿no? Y en una de estos la invitaron a hacer un viaje a Mongolia. Y allí ella la invitan a participar en una ceremonia chamánica. Yo no sé si tú sabías esto, Ángela. El origen del chamanismo viene de Mongolia. no, no lo sabía. Sí, Yo sé el que origen, todos los pueblos han tenido su origen y todos los pueblos han tenido su sabiduría y además es muy bonito, y esto lo aprendí de José Luis Parise, que es un argentino que se ha dedicado a estudiar todas las culturas iniciáticas y lo que ujú, él deduce de haber visitado y haber convivido con muchas culturas iniciáticas es que al final todos hablan de lo mismo. Lo que pasa es que cada religión se ha encargado de relegar y cada religión se ha encargado también de contar a su conveniencia lo que es bueno y es malo para la gente. claro, y utilizan sus códigos Así es. sí. Y entonces, bueno, de hecho, el samán, que es el chamán, es un árbol que viene de Mongolia, ¿ok? Y a ella le invitan a esta ceremonia y el chamán empieza a tocar el tambor. Y de repente esta mujer entra en trance y le arranca el tambor al chamán y empieza a tocarlo, y empieza a ser como un lobo. Y cuando se acaba la ceremonia, que ella vuelve, el chamán furioso le dice, pero ¿por qué usted no me había dicho que era una chamana? Y ella le dice, yo no soy chamana, yo soy periodista. Y él le dice, no, no, usted tiene capacidad, si usted quiere yo la formo, pero se tiene que quedar aquí. Ella negoció con el chamán porque ella no se podía quedar para no quedarse, sino ir todos los veranos y pasar todo el verano aprendiendo. Y efectivamente, durante 7 años viajó para formarse con él. Y una vez que se formó, ella deja el periodismo y se dedica a ser chamana.
Wow. y va, y va a París y abre un consultorio de chamanismo, ¿no? De chamana. Y ella empieza a través del trance, de entrar en trance y ayudar a la gente a entrar en trance chamánico, a curar gente. Y en una de esas viene un señor que tenía las piernas paralizadas, no podía caminar, y ella empieza a tratarlo. Y cuando ella entraba en trance y él también, él comenzaba a mover las piernas. Y llegó un momento en que empezó a caminar nuevamente. Entonces Wow. él sorprendido le dice a ella que él es un científico, es uno de los científicos más renombrados en el estudio del cerebro en Europa. Y le propone a ella hacer un estudio del cerebro de ella cuando ella está en trance. Y esto fue un estudio que duró años y demostraron que cuando ella estaba en trance, ella desarrollaba características de hasta 7 enfermedades mentales a la vez. Y cuando ella volvía, su cerebro volvía a la normalidad. Entonces ahí pudieron estudiar sobre la plasticidad del cerebro, la adaptación, una cantidad de teorías que sirvieron para probar que la trance chamánica ayudaba a sanar problemas mentales. Y esto fue un estudio científico que fue publicado por la ciencia. Y ahí fue ya avalada por, creo, si no me equivoco, fue la revista Nature o una de esas revistas científicas que publicó el estudio. Claro, se demoraron escribiéndolo el doble que un artículo científico normal, porque puedes imaginar que los científicos estaban no muy de acuerdo, Wow. pero ella ha logrado que a día de hoy se estudie el trance chamánico en las universidades de medicina en París. Impresionante, me Sí, encanta. sí. Y me haces acordar de algo que me contaban, a mí particularmente me gustan las constelaciones familiares y Ajá. en Alemania me ha dicho un constelador que también lo pasa mal porque tiene muchos temas de persecución aquí en España y en Alemania me ha dicho que incluso la seguridad social de allí, pues lo consideran como una terapia también, como tú lo has dicho, complementaria a la psicología del sistema. Sí, Entonces, qué bueno que podamos aprender de las buenas prácticas de países muy desarrollados, sin sí, decir y es que eso, sea bueno o sea malo ser de una u otra manera. No vamos a juzgar, vamos a aceptar como lo lo que realmente paradójico, es lo aceptar. paradójico, Ángela, si me permites, es que los países del primer mundo están volviendo a rescatar los conocimientos del tercer mundo, ¿no? O sea, es un ciclo, finalmente, y yo me sorprendo mucho y me gusta mucho porque yo nací en mi casa, yo nací con una partera, ¿sabes? En la región donde yo soy, en el Chocó, se utilizan mucho las parteras. Son mujeres sabias que dándole infusiones de té a una mujer que tiene el hijo al revés, hacen que vuelva a su sitio, ¿sabes? Eso es una cosa impresionante, pero que sucede. Y tienen tantos conocimientos de el manejo del embarazo y todo. Yo nací con el cordón umbilical dándome 2 vueltas en el cuello. Y ella fue capaz de atender un parto, que normalmente en condiciones normales es un médico cirujano quien atiende esto, ¿no? Un ginecólogo especialista. Ella pudo traerme al mundo a través de su conocimiento. Mamá Cede, que no, eso no lo olvidaré nunca. Pero lo que te hablo, ¿por qué esto? Porque aquí, en los hospitales, trabajan lo que se llaman SASH-FAM, que son parteras, y son reconocidas por el sistema, les pagan y hacen una escuela. En Colombia, las parteras, además de conocer su oficio, tienen un conocimiento ancestral de las plantas, de esto, que las hace únicas. Y en Colombia las están persiguiendo, porque algunas iglesias cristianas, evangélicas, las hacen ver como brujas. Y esto es una pena total. Es una pena porque estamos satanizando el conocimiento valioso ancestral de unas mujeres que han traído al mundo cantidad de niños gracias a ellas, porque si no hay ellas, no hay médicos. Y ellas han ocupado ese papel y lo han jugado de una manera tan remarcable y además lleno de sabiduría, que ahí es donde tenemos que ir a esa fuente a rescatar ese conocimiento. Y sé que ahora hay proyectos que se están haciendo en Colombia para darles un estatus oficial. Y eso me parece extraordinario. Es cuando se llega a esa convivencia. Aquí en Suiza existe desde hace mucho tiempo y las SASH-FAM hacen parte del sistema médico oficial. Entonces,
Esa es la parte en donde estamos llegando. El mundo está haciendo un recorrido redondo para unir los conocimientos. Y esa es diría yo que es la verdadera evolución, como tú dijiste hace un rato. Qué bonito. Y tú, bueno, también ya has dado a tu voz de esta otra pregunta, pero me gustaría concretarla. Y es, en aras a todo lo que hemos conversado, de este encuentro de estos dos mundos, de todo lo que ocurre a nivel de sistema, las vueltas que nos está dando la religión, la ciencia, etcétera, ¿cómo ves nuestro mundo actual, Cristian? Como te dije antes, yo tengo mucha esperanza. Mucha gente, veo mucha gente desesperanzada por la guerra, de las guerras. Yo siento realmente, Ángela, que estamos atravesando un momento de oscuridad para ir a una luz. Y tengo mucha esperanza de que quienes nos van a ayudar a hacer la transición son los nuevos, los niños que están llegando, esas almitas llenas de luz, pues son realmente seres iluminados que van a saber por fin vivir, como dicen en Colombia, vivir sabroso. Y eso se, Porque, y eso y se puede, hablando de esos niños, antes de que culmines esta pregunta, eh, eh, lo digo porque tengo dos hijas, tengo una de 7 años, otra de 15, entonces me informo, yo intento darles una crianza muy consciente, muy humanizada, que siempre choca con los sistemas tradicionales un poco autoritarios y absurdos que todavía se traen del siglo pasado. Pero sí que es verdad que me doy cuenta de niñas que están en su entorno que están experimentando situaciones muy difíciles a nivel psicológico, mucho ujú, intento de suicidio, solamente en un colegio aquí del sector donde vivo, en menos de 6 meses murieron por suicidio 3 adolescentes y hoy me enteré de otra niña que ha intentado suicidarse y es que yo creo que estos niños vienen con una información tan importante, pero se sienten tan incomprendidos en este sistema actual, con las presiones que está trayendo el sistema actual, lo desinformados que estamos los padres que traemos una información totalmente desactualizada, entonces ellos se sienten como ahogados y la sí. escapatoria que tienen son totalmente nefastas para sus propias vidas, Cristi. Em, a ver, Ángela, creo que suicidios y esto ha habido siempre, ¿no? No es que ahora haya más, no creo eso. Pienso que em, el venir a una realidad y confrontarte con ella y vivir en un entorno en que puede ser hostil no es fácil, ¿no? Y creo que esos niños que intentan y no lo logran pueden llegar a volverse en almas muy sabias. Y es lo que yo he podido experimentar. Estamos en una era muy importante, en un momento muy importante donde la información está disponible, Ángela. Si tú quieres hoy, de forma gratuita, puedes obtener programas maravillosos de educación, de formación, que te permiten transformar tu vida. El Internet es un arma de doble filo, ahí puedes encontrar de todo. Puedes encontrar cosas que te pueden llevar al hueco, pero también puedes encontrar informaciones maravillosas que te permiten hacer un cambio y una transformación excelente. Actualmente hay una cantidad de psicólogos, de terapeutas, de profesionales al servicio de la humanidad, porque eso es lo que ha traído la tecnología actual, ha traído la democratización de la información. Es real. Claro, nosotros tenemos que hacer el buen uso del discernimiento para no perdernos en el mar, en el océano de información. Pero si tú tienes claro qué quieres buscar, utilizando tu intuición y los conocimientos que tienes, puedes obtener tesoros informativos actualmente, cosa que antes no existía. Yo siendo periodista me perdía, me hacía un 8 en la biblioteca. Yo era un muy mal consultante de bibliotecas, me parecía complicado, me parecía un sistema obsoleto. Ahora tú te pones en Google, entras y vas a encontrar informaciones súper valiosas, informaciones científicas, informaciones de la experiencia de muchos terapeutas que están ahí para ayudarnos a vivir desde una visión disruptiva. Como tú dijiste, o sea, tú estás llevando una educación en contracorriente de tus hijas, pero entendiendo que lo que tú recibiste probablemente no fue lo mejor, o que puedes brindar algo mucho mejor que lo que recibiste tú. Y ese es nuestro gran reto,
El reto de nuestra generación, que yo le llamo la generación del estiércol, nosotros somos el estiércol para que crezcan esas semillas de luz que están viniendo a través de nosotros. Y ser estiércol no es un insulto. De hecho, hay una práctica que hago, ayurveda, de la India, que se hace un fuego con caca de vaca. Y está demostrado que esa caca de vaca contiene una cantidad de vitaminas, de minerales, que inclusive cuando la vaca saca el estiércol, la materia que sale es mucho más limpia que el pasto que se está comiendo. Wow. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque nosotros hemos hecho eso, a nosotros nos ha tocado duro, nos ha tocado una cantidad de trabajo, recibir una educación así, así, para que nos volvamos el abono, el estiércol, a esas semillas que están viniendo a través de nosotros. Y eso no lo podemos olvidar. O sea, lo más valioso que tenemos nosotros fue el dolor que vivimos. Lo más valioso que tuvimos fueron las heridas que sanamos. Esa resiliencia que está tan de moda ahora es real, es real. Esa es la fuerza mayor que permite sacar la sabiduría del dolor. El doctor Joy Dispenza, que me encanta también, que es un neurocientífico, imagino que lo conoces ya, él dice eso, él dice, realmente eh, las experiencias en la vida han venido para hacernos más sabios. Y la verdadera sabiduría viene cuando quitas de las experiencias los dramas y los dolores emocionales. Cuando liberas el dolor y el drama de la experiencia, queda la sabiduría. Entonces, nuestro gran reto es poder deshacernos de todo ese dolor con el que aprendimos para darle esa sabiduría a nuestros hijos. Y es un gran desafío, pero yo soy un total creyente del espíritu humano, de la fuerza que tenemos y de la luz que ilumina nuestra conciencia. Entonces, esta es una época de despertar, pero para despertar muchas veces tenemos que atravesar el dolor. Entonces, estamos atravesando por muchas etapas de dolor y no tiene nada que ver con carencia, ¿sabes? Porque lo que yo me he dado cuenta es que la gente que más tiene es la que más sufre, porque se dan cuenta de que después de las zanahorias que te ponen, la zanahoria que te dice, cuando tengas dinero serás feliz. Entonces la gente corriendo detrás del dinero y cuando ya tienen el dinero, se dan cuenta de que esa no era la felicidad. Entonces ya no tienen salud porque gastaron toda la salud para tener el dinero. Entonces se gastan el dinero en la salud. Y entonces ahí entras en una cantidad de espirales que te hacen perder del centro. ¿Y el centro cuál es? Crecer, aprender, sabiduría. Fue realmente a lo que vinimos. La experiencia es aprendizaje. Y ese aprendizaje, cuando lo compartimos, se vuelve en existencia, se vuelve en experiencia de existencia. Yo lo que le digo a mis pacientes, a mis clientes es, céntrense en ustedes. Y esto suena egoísta, pero no lo es. Porque cuando uno está bien, ahí es donde uno realmente puede ayudar. Y este es un momento para centrarnos en nosotros, y el centrarnos de nosotros nos va a permitir tener el conocimiento necesario para poder brindar una verdadera ayuda. Así Es es. que la mayor ayuda que podemos hacer a la sociedad es estar sanos nosotros. Que si nosotros estamos sanos, estamos responsabilizándonos de nuestra existencia. Y es ahí Oye, donde viene, dime. que él le ponía un ejemplo a una persona que está en uno de mis cursos y es que siempre hemos estado como en esa obsesión por ayudar y por dar a los demás, y esto hace eco de lo que tú estás diciendo. Y le ponía este ejemplo, se me ocurrió esta metáfora: si tú entras en una habitación totalmente oscura y todo el mundo está oscuro, así es, prende la luz, prende la luz, prende la luz, y todo el mundo dice prende la luz y nadie prende la luz, pero en cambio si yo entro silenciosa, con una lámpara, con una vela, solamente con mi luz, con mi sanidad, estoy iluminando a los demás para que ellos mismos vean dónde está su propia luz. Entonces es Totalmente de acuerdo. bonito, y no es egoísmo, sí que puede haber una delgada línea entre decir, ay, yo solo pienso en mí, desde la parte egoica, desde solo me importa mi vida, mi esencia, mi cuerpo y lo demás no. Pero no, si yo pienso en mí porque estoy pensando que con mi luz voy a proyectar luz a los demás, entonces esto es totalmente diferente, Cristian. Así es. Estoy Y totalmente de acuerdo contigo. para terminar, me gustaría no solo que termines esta idea que se quedó inconclusa, sino tu anhelo de vida, el anhelo de vida de un chamán del siglo XXI viviendo en Suiza. Mi anhelo de vida es realmente que seamos libres.
que descubramos lo que es la verdadera libertad. Y la verdadera libertad parte del poder autoconocerse. Cuando uno se conoce, conecta con su verdad. Y como dice nuestro Maestro Jesús, la verdad nos hará libres. Es ahí donde realmente podemos construir un mundo de verdadera libertad, en donde conocemos cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestros deberes frente a la construcción de una sociedad. Yo me sueño con un mundo realmente de paz, porque la libertad nos lleva a la paz. Cuando somos libres, en una responsabilidad de libertad, entendemos qué es el respeto. Y eso es algo que se vive mucho aquí en Suiza, ¿eh? Si tú me pides rescatar algo de mi gran aprendizaje aquí, es el profundo respeto que los demás tienen del otro. Aquí a partir de las 10 de la noche la gente evita bajar la cadena del baño o tomarse una ducha a no sé cuántas horas de la noche por consideración del otro, ¿sabes? A ti se te cae algo y lo encuentras al día siguiente puesto en una baranda. Eso es libertad. Y dices, sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Sí, porque la libertad de saber que eso no te pertenece te permite llevar a dejarlo ahí y la gente vive con la libertad de saber que estamos en seguridad. Yo puedo ser libre de desarrollarme porque hay todas las condiciones que me permitan ser yo. Y, y como tú decías, la gente puede ser fría, pero hay un profundo respeto al otro, hay una profunda consideración. Yo no sé si sabías que Suiza es el país más democrático del mundo. Aquí se hacen elecciones cada 2, 3 meses, porque todo lo que se decide, las leyes son votadas, todo. Tú quieres hacer una proposición para que eso ya se votó aquí, para que, mira esto, aquí se votó que hubiese un salario universal, que todos tuviéramos derecho a un salario, y la gente votó no, no entendiendo que a día de hoy eso no es sostenible con el sistema económico. ¿Sí me hago entender? Mira que el punto de la responsabilidad de conciencia que la gente tiene, y no por nada es uno de los países pues, más ricos del mundo, porque también hay una cierta conciencia. La gente dice, sí, pero eso es por los bancos, por que explota. No, yo creo que cada país corresponde su estado al estado de conciencia de sus habitantes. Y Suiza es un país que tiene un estado de conciencia muy alto. Yo diría que es lo que más se acerca al paraíso en cuanto a conciencia, ¿no? A la honestidad, al respeto por el tiempo de los demás, al respeto por la humanidad del otro. Y es por eso que aquí la gente vive en paz. O sea, tú puedes salir con seguridad a la calle a cualquier hora y no tienes miedo de que te va a pasar algo. Qué bonito. Y al final terminamos viviendo en el lugar donde requerimos aprender, en el lugar que nos proyecta, el lugar donde también podemos poner al servicio lo mejor de nosotros. Y es por eso que el gran mensaje también desde Metanoia 369, y me encanta esto que dices de dejar el victimismo y el drama para extraer la sabiduría. Y dejemos el victimismo y el drama de la vida que tenemos, del país en el que vivimos. Hay una frase de Kennedy que me encanta, que la dijo, creo, si no estoy mal en su discurso de presidente, era, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Claro. No te preguntes qué pueden hacer para salvarte, sino qué puedes hacer tú para salvarte a ti, y salvándote a ti, puedes salvar a tu familia y a gran parte de la humanidad. Entonces, qué bonito poder contar en este programa con personas tan conscientes que nos aportan tanto valor, que son tan amplias y tan generosas con su conocimiento. Cristian, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Redes sociales para ubicarte, porque no solo atiendes presencial, sino que también Sí, atiendes online y es sí. igual de efectivo que el presencial. Así que dinos tus coordenadas, Cristian. Yo tengo un sitio web que es Cristian, sin H, Cristian Guevara, punto CH. CH es de Suiza, ¿no? No es del Chocó. Podría ser Correcto. comunidad helvética. Sí. Es cristianguevara.ch. Ahí está mi sitio web. Está en francés, pero puede ser traducido por el Google Translate. Ya aparece la opción. Ahí están todas mis coordenadas. Está mi teléfono, con el que me pueden contactar a través de WhatsApp, por ejemplo. Y como tú dijiste, sí, la terapia me permite trabajar presencial y a distancia también.
Y eso es lo más maravilloso, y la gente empieza a tomar la conciencia de la dimensión energética, entendiendo que tú puedes hacer una terapia energética, yo estando aquí en Suiza y tú estando allá en España, y que es igual de efectiva porque estamos conectando con la energía. Es como estamos haciendo ahora. Estamos hablando, estamos conectados tú y yo en dos países diferentes. Y esta conexión que se hace a través de ondas satelitales, de ondas eléctricas, es exactamente de la misma manera que funciona nuestra energía. Bueno, Entonces, estamos invitados a entrar en una era de la tecnología que nos va a permitir entender la espiritualidad. Y eso es fantástico. esa sinergia que nos está ofreciendo el universo es maravillosa. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Yo me podría quedar aquí hablando contigo horas y horas, pero luego se nos va a complicar la edición y, y seguramente que vamos a tener otras ocasiones, que esta va a ser la primera, pero no la última, de muchos otros encuentros que tengamos. Cuando vengas por Madrid me avisas para que hagamos un directo también presencial y para seguir construyendo planeta desde nuestro humilde saber, pero totalmente al servicio. Cristian, gracias, te honro, respeto Gracias. lo que haces y que sean muchas las personas que te conozcan y que disfruten de tu sabiduría y de tus terapias. Gracias, Muchas Cristian. gracias. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Hasta pronto. Despídete con una frase célebre que nos quieras dejar hoy para irnos a descansar con inquietud. A mí me encantan muchas frases, pero hay una frase que yo no sé ni quién la dijo, eso no es lo que me importa, sino el significado. Y dice que si tu mundo está organizado, puedes irte en paz a donde quieras. Si tu mundo está organizado, puedes irte en paz a donde quieras. Encarguémonos de poner paz en nuestro mundo organizándolo. Eso es como lo que yo le digo a la gente cuando viene a ver. La enfermedad es desorden energético. Entonces, pongamos nuestro mundo en orden. Muchas gracias, Cristian, por aportarnos un poco de orden a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro cuerpo. Te honro y estamos en contacto. No olviden seguir a Cristian aquí abajo en la cajita de la descripción. Les voy a dejar la página web cristianguevara.ch. Que tengas un hermoso día. Gracias por estar aquí en conexión. Un abrazo, Ángela. Gracias. Gracias por tu invitación. A ti.